En la clase anterior les enseñé acerca de las partes de la oración, cuáles son y cuál es la función de cada una. En esta clase vamos a hablar acerca de una función peculiar de los sustantivos en inglés, cuando se usan los sustantivos como adjetivos. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice Unirse. Como dije, en la clase anterior les enseñé acerca de las partes de la oración. Y para repasar esa clase, puedes hacer clic aquí. Una de las partes de la oración que aprendimos en esa clase es el sustantivo. Como recordatorio, los sustantivos son personas, animales o cosas. En esta clase vamos a hablar acerca de una función peculiar de los sustantivos en inglés. Es una función que los sustantivos no tienen en español. Y eso es que los sustantivos en inglés se pueden convertir en adjetivos. Como recordatorio, los adjetivos son palabras que describen o califican a los sustantivos. Entonces, en inglés se puede usar un sustantivo para describir otro sustantivo, igual que un adjetivo. Bueno, en español también un sustantivo puede describir a otro, pero no se convierte en adjetivo para hacerlo. En tales casos, lo que se hace es que se usa ya sea de o para entre medio de los dos sustantivos. Por ejemplo, estación de tren, alimento para peces. En cada uno de estos ejemplos tenemos dos sustantivos, estación y tren, alimento y peces. El segundo describe al primero para decirnos de qué tipo se trata. ¿De qué tipo de estación se trata? Pues de una estación de tren. ¿De qué tipo de alimento se trata? Pues de alimento para peces. Entonces, como dije, tenemos un sustantivo que describe a otro, pero el que describe no se convierte en un adjetivo, sino que usamos de o para decirnos cuál es la función de este sustantivo, pues es para describir al otro. En inglés, para que un sustantivo describa a otro, también podemos usar de o para, los cuales son of y for respectivamente. Pero usualmente esto suena medio raro. Así no hablamos en inglés la mayor parte del tiempo. Lo que se suele hacer en inglés es convertir el sustantivo que describe al otro en un adjetivo y omitir por completo el of o el for. Y como ya sabemos que el adjetivo en inglés se coloca antes del sustantivo, entonces tenemos que voltear el orden, porque en español el que describe viene después de o para, mientras que en inglés para convertirlo en un adjetivo lo tenemos que colocar antes del otro sustantivo. Se coloca primero el sustantivo descriptor, el que se convierte en adjetivo, y luego el sustantivo descrito. Estación de tren. En inglés viene siendo train station. Train station. Colocamos primero el adjetivo que describe. ¿De qué tipo de estación se trata? Pues de una estación de tren. Entonces, ¿cuál es el sustantivo que describe? Pues es el tren, el train. ¿Y cuál es el sustantivo descrito? La estación, the station. Va el sustantivo descriptor primero porque se está convirtiendo en un adjetivo. Train station. Alimento para peces. En inglés viene siendo fish food. Fish food. ¿De qué tipo de alimento se trata? Pues de alimento para peces. ¿Cuál es el sustantivo descriptor? Peces, fish. Y entonces en inglés, como vamos a convertir este sustantivo en un adjetivo, se tiene que colocar primero fish
Y luego el sustantivo descrito. ¿Cuál está siendo descrito? Pues el alimento, porque estábamos diciendo de qué tipo de alimento se trata. Y por eso este sustantivo, food, se coloca después. Fish, food. ¿Pueden ver aquí cómo estos dos sustantivos se están utilizando como adjetivos? Se colocan antes del otro sustantivo, igual que un adjetivo en inglés, y describen al otro sustantivo. ¿De qué tipo se trata? ¿De qué tipo de station se trata? Pues de un train station. ¿De qué tipo de food se trata? Pues de fish food. Vamos a ver más ejemplos. Maestro de biología. ¿Cómo se dice maestro de biología en inglés? Biology teacher. Biology teacher. ¿Cuál es el sustantivo que describe al otro? Pues biology, porque biology describe de qué tipo de maestro se trata. Pues de un maestro de biología. En inglés, biology teacher, porque biology se convierte en un adjetivo para describir al teacher. Biology teacher. Jugo de manzana. Apple juice. Apple juice. Se coloca manzana, apple, primero porque este es el sustantivo descriptor que describe de qué tipo de jugo se trata. Pues de jugo de manzana. Apple juice. ¿De qué tipo de juice se trata? Pues de apple juice. Cargador de teléfono. Phone charger. Colocamos primero phone porque phone describe al charger. ¿De qué tipo de charger se trata? Pues de un phone charger. Aceite para motores. Motor oil. Motor oil. ¿De qué tipo de oil se trata? Pues de motor oil. Fórmula para bebés. Baby formula. Baby formula. ¿De qué tipo de fórmula se trata? Pues de baby formula. Medicina para el asma. Asthma medicine. Asthma medicine. ¿De qué tipo de medicine se trata? Pues de asthma medicine. E incluso hay muchos de estos pares de sustantivos donde uno describe al otro que vienen pegados como una sola palabra. Por ejemplo, cepillo de dientes. Toothbrush. Toothbrush. Tenemos los dos sustantivos, tooth y brush. El que describe se coloca primero porque ¿de qué tipo de brush se trata? Pues de un toothbrush. Pero en este caso, como se trata de algo de uso muy común, estos dos vienen pegados como una sola palabra, toothbrush. Corte de pelo. Haircut. ¿De qué tipo de cut se trata? Pues de un haircut. Pero estos dos también vienen pegados. Haircut. Salida del sol. Sunrise. Sunrise. ¿De qué tipo de rise se trata? Pues de un sunrise. Y vienen pegados. Entonces vemos que en muchos casos, cuando se trata de un par de sustantivos muy común, vienen pegados como una sola palabra. Y realmente no hay ninguna regla para saber cuándo se pegan y cuándo no. Suele ser en el caso de pares de sustantivos comunes, pero no siempre. Simplemente tienes que aprender cuándo se pegan y cuándo no se pegan en cada caso. Y esto de convertir un sustantivo en adjetivo para describir a otro sustantivo se suele aplicar hasta en casos en que en español usaríamos un adjetivo en lugar de otro sustantivo. Por ejemplo, sistema jurídico. ¿Qué tenemos aquí? Aquí no tenemos dos sustantivos, sino un sustantivo, sistema, y un adjetivo, jurídico. Si quisiéramos traducir esto literalmente, sería juridical system. Juridical system. El adjetivo juridical existe en inglés,
pero es muy infrecuente su uso. En inglés se prefiere usar el sustantivo correspondiente como adjetivo. Se dice justice system. Justice system. Aquí tenemos dos sustantivos. Justice, justicia, system, sistema. Pero el primero se está utilizando como adjetivo para describir al segundo. ¿De qué tipo de system se trata? Pues de un justice system. Entonces vemos que, como dije, hasta en casos en que usaríamos un adjetivo con un sustantivo en español, en inglés se prefiere usar dos sustantivos. Se puede usar el adjetivo, pero es más común usar el sustantivo como adjetivo. Vamos a ver unos ejemplos más. Programa gubernamental. Aquí otra vez tenemos un sustantivo, programa, y un adjetivo, gubernamental. Podemos hacer lo mismo en inglés. Governmental program. Governmental es un adjetivo, program es un sustantivo, pero se prefiere usar dos sustantivos. Government program. Government program. Government es un sustantivo y program también es un sustantivo, pero se está utilizando government como adjetivo porque government describe al program. ¿De qué tipo de program se trata? Pues de un government program. Pariente consanguíneo. Otra vez aquí tenemos un sustantivo, pariente, y un adjetivo, consanguíneo. Podemos hacer lo mismo en inglés. Sanguineous relative. Pero es mucho más común simplemente usar el sustantivo correspondiente al adjetivo. Blood relative. Blood relative. Dos sustantivos, blood y relative. El primero, blood, describe al segundo, relative. ¿De qué tipo de relative se trata? Pues de un blood relative. Y eso es. En español, podemos usar un sustantivo para describir a otro. Pero para hacerlo, colocamos la palabra de o para en medio. Y el sustantivo que describe viene al final. En inglés podemos hacer lo mismo, pero suele sonar un poco raro. Es mucho más común y mejor simplemente convertir el sustantivo descriptor en un adjetivo y colocarlo antes del sustantivo que describe. Incluso a veces estos pares de sustantivos vienen pegados como una sola palabra cuando son cosas muy comunes. Y también hasta en casos en que en español usamos un adjetivo para describir al sustantivo. En muchos de estos casos, en inglés simplemente usamos el sustantivo correspondiente al adjetivo como adjetivo. Y bueno, entonces, esta es la función peculiar de los sustantivos en inglés que mencioné al principio de la clase. Y esa es nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias a todos mis colaboradores que hacen posible todo esto lo que yo hago. Los nombres de los colaboradores Platino y Diamante salen aquí en la pantalla. Muchas gracias de nuevo. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También si estás interesado en recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.